visto sobre elaborar nuestro perfil de puesto, lo que era, primero habíamos visto cuáles eran los pasos, ¿no? Que teníamos que seguir todos estos pasos para poder llegar a contratar a la persona ideal en el puesto ideal. Vimos que primero teníamos que empezar por la elaboración del perfil de puesto, que acá lo tenemos. Vimos, ¿no? Que hay que poner el objetivo, ubicar en el organigrama a qué departamento, a qué puesto reportan, con qué clientes internos y externos va a tener trato directo y cuáles son las entidades externas con las que se va a relacionar. Luego vimos qué perfil debía tener el candidato, estudios, conocimiento técnico, experiencia laboral y otros requerimientos. Luego vimos las competencias como la comunicación, habilidad de delegación, enfoque a resultados, empatía, actitud de servicio. Y luego vimos acá algunos modelitos, cómo teníamos que usar, y después vimos el reclutamiento, que lo hicimos de manera extensa. Vimos que habían 3 tipos de reclutamiento: el reclutamiento interno, el reclutamiento externo y el reclutamiento mixto. El reclutamiento interno es cuando a mis candidatos los busco de manera interna, es decir, a través de mi organización, de mis propios trabajadores, de todo ello, ¿no? Vimos también que dentro de la promoción interna no debíamos confundir lo que era una promoción interna con un ascenso, porque el reclutamiento interno es un concurso en el que postulan varias personas y hay un ganador. En cambio, si es que yo solamente tengo una persona en reclutamiento interno que cumple con el perfil y automáticamente le doy el puesto a esa persona, ya no estoy haciendo un concurso, ya no estoy haciendo un proceso de reclutamiento y selección. Lo que estoy haciendo es un ascenso laboral, que no está mal, por supuesto que no lo está, pero ya no lo puedo clasificar como selección de personal. Vimos el reclutamiento externo, que el reclutamiento externo ya es cuando yo saco mi reclutamiento, mi convocatoria a diversas páginas. ¿Ok? A diversas páginas. Permítame un momentito, por favor. Listo, como les decía, en diversas páginas como CompuTrabajo, como Boomerang, como de estas como otras páginas que podemos poner ahí, y ya personas externas a mi organización ya ya pueden postular, pueden postular, pueden participar. Sin embargo, vimos de que como esto es un concurso público, tenemos que tratar de buscar la mayor cantidad de candidatos que necesitemos y que cumplan con el perfil, que es necesario que estos candidatos cumplan con ese perfil. Por eso es que en la convocatoria tenemos que ser lo más precisos posibles, lo más claro posibles tenemos que ser. ¿Para qué? Para que las personas que se vayan que las personas que se vayan a unir o que se vayan a que vayan a convocarse o quieran participar de este concurso, puedan, ¿no? Cumplir con este perfil y no estemos con lo que comentamos la vez pasada, el spam de CVs, donde tenemos cantidad de postulados, cantidad de CVs, pero que ninguno cumple el perfil. Y ahí mismo habíamos visto lo que era publicar en CompuTrabajo, en Boomerang, por ejemplo, que no es gratuito, que tienen un costo. Pero, sin embargo, si usamos pero también tienen una forma gratuita. Pero si usamos esa forma gratuita, nos limita bastante en la cantidad de postulados que vamos a tener. Es decir, si CompuTrabajo por lo general puede aceptarme 10,000 personas que se postulen, en esa plataforma gratuita me van a aceptar 600 o 500 o 300 o 50, que no me va a dar la baraja de candidatos que yo necesito para escoger. Hasta ahí nos habíamos quedado en la sesión pasada. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la elección de personal o la selección de personal. Una vez que yo ya elaboré mi perfil,
ya recluté a mis candidatos. Una vez que ya conseguí todo eso, permítanme por favor un momentito, permítanme. Al Listo. Como les mencionaba, estimados colegas, en la selección de personal, una vez que ya tenemos nuestras barajas de CVs, empezamos a seleccionar cuál sí va y cuál no va, ¿ok? Y para ello tenemos diferentes técnicas de selección, es decir, diferentes procesos en los que nosotros vamos a poder seleccionar una persona. Entre ellos tenemos las pruebas. Las pruebas pueden ser de conocimientos psicológicas, pruebas médicas, dependiendo del puesto de trabajo. Pero acá no tenemos que restar importancia a las pruebas psicológicas. No podemos restar importancia a esas pruebas. ¿Por qué? Porque en el perfil yo voy a empezar a, yo voy a empezar a ver qué persona primero se va a adaptar al clima que yo ya tengo en mi organización. ¿Cuál va a ser el temperamento, la estabilidad que puede tener esa persona dentro de mi organización? Y para ello, lo único que a mí me va a poder asegurar es la prueba psicológica. No, las empresas hoy en día restan mucha importancia a esta prueba psicológica o incluso la hacen porque sí, porque tienen que cumplir. De repente a muchos de nosotros nos han puesto la prueba de la prueba de dibujar al hombre bajo la lluvia. De repente a muchos de nosotros nos han aplicado esa prueba, que esa prueba en su momento tuvo validez, no quiere decir que la prueba sea mala. La prueba tuvo validez para poder aplicarla, pero ¿cuál fue el problema? El problema principal fue de que ha sido una técnica que ha sido tan utilizada que ya la mayoría de personas sabemos cómo tenemos que dibujar esa persona bajo la lluvia. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, que descríbanme ahora por el chat que cómo tenemos que dibujar una persona bajo la lluvia cuando nos piden esta prueba en una entrevista de trabajo. A ver, los leo. ¿Cómo tendríamos que dibujar esta persona bajo la lluvia? A ver, vamos, colegas, los leo. Si yo les pido que dibujen una persona bajo la lluvia, descríbanme por el chat cómo dibujarían a esta persona bajo la lluvia. Muy bien, por ahí nos dicen ponerle piso, con una sombrilla, con la sombrillo, con su paraguas. Ya sabemos, ¿no? Cómo tenemos que dibujar a la persona al centro de la hoja. Tenemos que ponerle piso, tenemos que ponerle paraguas, tenemos que dibujar la lluvia. Es decir, ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, esta prueba ya pierde validez porque todo lo vamos a dibujar de manera correcta. Sin embargo, no es la única prueba que se puede aplicar para un adecuado, con una adecuada prueba psicológica. Hoy en día los psicólogos aplican diferentes tipos de pruebas, como pueden ser las pruebas psicométricas, pruebas de personalidad, las pruebas por ahí teníamos otra, me acuerdo. Hay diferentes tipos de prueba que ya ellos aplican, que ya tienen mayor viabilidad y que ya no son tan fáciles de descifrar o tan fáciles de acertar el resultado correcto para las personas que estamos siendo evaluadas. En todo este proceso, esto lo puede hacer un administrador, un contador, hasta un abogado, lo puede hacer un relacionista industrial, pero específicamente en esta parte de selección, para ser más específico, en las pruebas psicológicas, sí o sí vamos a requerir el apoyo de un psicólogo. Sí o sí necesitamos el apoyo de este psicólogo. ¿Por qué?
porque este psicólogo es el que nos va a guiar, es el que nos va a dar el resultado adecuado. Si, por ejemplo, el psicólogo durante la entrevista, durante el proceso, decide aplicar un test de personalidad y el puesto que yo estoy buscando es un chofer interprovincial, un chofer de bus que va a viajar de un lado al otro. Y la prueba psicológica de personalidad me arroja de que este candidato es una persona impulsiva, agresiva, descuidada, una persona que tiene de repente ansiedad o impulsos muy fuertes. Esta persona no va a ser la adecuada para yo colocarle en el puesto, por más que tenga mucha experiencia, por más que tenga un CV impresionante. Si su prueba psicológica me arroja que hay problemas serios que pueden influir en el desarrollo de su trabajo, tendré que buscar otra persona, otra alternativa. No podemos nosotros descuidar en ese aspecto las pruebas psicológicas. También tenemos lo que son las pruebas las pruebas de conocimiento, porque en el CV muy bien nos han podido plasmar todo lo que ellos creen saber, todo lo que ellos dicen. En el CV, ustedes saben que el papel aguanta todo. Y en el CV nos pueden poner que tienen conocimiento de todo. Pero cuando yo aplico las pruebas psicológicas, las pruebas de conocimientos, es ahí donde verdaderamente veo si hay o no hay ese verdadero conocimiento, si conoce o no conoce, si domina los temas o no. También tenemos las pruebas médicas. Las pruebas médicas no son obligatorias para ciertos puestos de trabajo, pero sí requieren serlo para puestos de trabajo que tienen, por así decir, algún riesgo médico. Por ejemplo, personal que va a subir a mina, que va a trabajar en mina, tienen que pasar por una prueba psicológica, tienen que hacer, perdón, por una prueba médica, tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque les conté a ustedes el caso, creo. O si no se los he contado, se los cuento ahora. Una trabajadora de recursos humanos de una minera le pidieron que urgente tenía que contratar a un asistente social. Le dijeron urgente, tiene que subir ya, lo más rápido que se pueda. Y esta asistente de recursos humanos empezó a buscar candidatos, se encontró por ahí un perfil que se adaptaba perfectamente al puesto, llamó a la señora, llamó a la asistente social, le hizo pasar por una entrevista, accedió y le dijo, ya, pero tienes que viajar hoy mismo en la noche a Mina, en la movilidad. La asistente social le dijo, ya, perfecto, yo viajo. Y le dijo, bien, entonces corre ahorita al tal centro médico para que pases tu prueba médica. La asistente social fue, pasó su prueba médica, de ahí salió, alistó sus cosas y viajó a Mina. Cuando llegó a Mina, la asistente social dio un paso y lo primero que pasó, se desmayó, se desplomó. La mayoría dijeron, es lo que se conoce en Perú como soroche o el mal de altura. Dijeron, no, lo que pasa es que le ha dado soroche, le ha dado mal de altura. Solamente hay que ayudarla, hay que ayudarla a que pueda respirar mejor. La ayudaron, pero la asistente social no se podía reponer de ese mal, estaba muy débil. Entonces dijeron, no, ya hay que evacuarla, tenemos que evacuarla a una clínica. La evacuaron a la clínica y ¿qué pasó? En la clínica dijeron que el seguro complementario de vida no estaba activo. ¿Y por qué no estaba activo? Porque esta asistente social no había pasado su prueba médica, es decir, no había aprobado su prueba médica. Tenía una anemia severa, lo cual el médico ocupacional indicó que ella no estaba apta para subir a mina. Pero por la señorita de recursos humanos y el apuro o la premura de querer hacer subir rápido a la asistente social, no le tomó importancia al examen médico, ni siquiera lo revisó y al final, al final tuvieron que socorrer al asistente social en otra clínica, pagar gastos adicionales y a este asistente de recursos humanos un despido inmediato, que es lo que correspondía porque era una falta grave que puso en riesgo la vida de la colaboradora. Y lamentablemente este asistente social, después de que se recuperó del daño ocasionado por su viramina, indicarle que su perfil no encajaba con la empresa porque
porque no se encontraba en el estado de salud que requería la organización. Un error terrible, ¿no? Que pudo poner en riesgo la vida de otros. Pero es por eso que las pruebas médicas también tienen que aplicarse dependiendo del centro de trabajo. Si mi centro de trabajo es en oficina, que no requiere mayor examen médico, no lo hago, simplemente paso las entrevistas, las pruebas psicológicas y las pruebas de conocimientos. Pero si el trabajo requiere, de repente es un trabajo de fuerza, un trabajo en condiciones extremas, un trabajo fuera de la ciudad, ahí sí requiere que yo le haga los exámenes médicos para que pueda pasar. Dentro de las técnicas de selección tenemos la última y la definitiva, que es la entrevista. Hasta ese momento nosotros a nuestro personal o a nuestros candidatos los conocemos por así decir, los conocemos de hoja y tinta, es decir, solo en papeles. Pero en la entrevista ya los vamos a conocer personalmente. Y es importante que esta entrevista no sea como un cuestionario, un interrogatorio donde yo entro, pregunto, si me convence le sonrío, si no me convence le frunzo el ceño. Tiene que ser una conversación casual porque acá es la única oportunidad en la que yo voy a poder aprovechar para conocer lo más que pueda de esta persona, para aprovechar más sus capacidades, para poder conocerlo más a nivel profesional y personal en la entrevista. Para eso, para la entrevista, lo que se nos pide es generar rapport. ¿Qué es generar rapport? Es hacer sentir en confianza, hacer que la persona se sienta en confianza conmigo. ¿Qué se recomienda en las entrevistas? Que las entrevistas siempre sean personales. No junten grupos de 3, 4 candidatos y los sienten juntos para entrevistarles, porque eso genera presión y por lo tanto genera subjetividad y no es lo que nosotros buscamos. Hagamos que las entrevistas sean de cada uno. Evitemos hacer preguntas que no suman nada en nuestra entrevista. Evitemos esas preguntas. Por ejemplo, la pregunta que a veces nos suelen hacer, ¿por qué dejaste tu anterior empleo? Es una pregunta que nos hacen muy comúnmente en las entrevistas. ¿Alguien me puede confirmar si alguna vez le han hecho esta pregunta de por qué dejaste de laborar en tu anterior trabajo? ¿Por qué dejaste tu anterior empresa, tu anterior empleo? ¿Me pueden Sí, confirmar una si alguna vez pregunta. a alguien le han preguntado? Sí, claro. Muy bien. ¿Cuál creen ustedes que sea la finalidad de que nos hagan esa pregunta? De repente para saber qué tiempo hemos trabajado en esa empresa, ¿no? Si hemos tenido permanencia. Muy bien, pero el tiempo ya lo tenemos marcado en el CV. En el CV yo ya puse que de esta empresa estuve de 2021 a 2022. Puede ser que por ahí el tiempo, pero algo más, ¿ustedes creen que la empresa busca algún otro interés en hacernos esa pregunta? ¿Sueldo? Sí, puede ser por el sueldo. ¿Algún otro interés? A ver si ustedes crean. Estaba hablando con el micrófono apagado. Por ahí nos dicen, por si hablamos mal de la otra empresa. Puede ser por todo ello, pero esta pregunta que nosotros hagamos a los candidatos, nunca vamos a obtener una verdadera información, sino que vamos a hacer que el candidato diga lo que nosotros queremos oír. Les voy a poner este ejemplo, ¿ok? En este momento ustedes van a ser mis entrevistadores y yo voy a ser su candidata. Yo les voy a responder estas preguntas y ustedes me van a decir si me contratan o no me contratan. La pregunta es, señorita Vania, ¿por qué usted dejó su anterior empleo? Bueno, yo dejé mi anterior empleo porque tuve problemas con mi jefe. La verdad es que mi jefe o mi superior era una persona, que no entendía, se le decía y no captaba las cosas, era una persona terca que creía que siempre tenía la razón cuando no es así, no me daba el mérito que yo merecía y me cansé. Me cansé de lidiar con esa persona y por eso decidí renunciar
y ahora quiero ingresar a trabajar a su empresa. Yo les pregunto a ustedes, respondiendo sí o no, ¿me contratan o no me contratan? No. Muy bien, por ahí Lourdes me dice que no, que no, que no. Listo, vamos otra vez con la pregunta. Me preguntan, señorita Vania, ¿por qué dejó su anterior empleo? Bueno, la verdad es que yo no quería dejarlo, pero lamentablemente me despidieron. Yo cometí un error en mi organización que perjudicó económicamente a la empresa y el error fue tan fuerte que la empresa decidió ya no contar con mis servicios y me despidieron. Es por eso que ahora estoy viniendo a buscar una oportunidad en su organización. ¿Me contratan? ¿No me contratan? No. No, no me contratan. Todavía no tengo trabajo con ustedes. Vamos a ver una más. Señorita Maña, ¿por qué usted dejó su anterior empleo? Bueno, yo dejé mi anterior empleo porque en realidad hubo un recorte de personal. La empresa entró en crisis económica, empezaron a recortar personal y varios de mis compañeros se quedaron, pero a mí ya no me renovaron el contrato. Decidieron que yo ya no iba a continuar en la empresa. ¿Me contratan? ¿No me contratan? Sí, por ahí ya tengo uno que sí me Tal contrata. vez, puede ser, tal vez. Tal vez, posiblemente, o sea, todavía no la tengo segura, todavía no está seguro. De repente, ¿no? Claro, Habría que evaluar cuál fue el desempeño, por qué a los demás sí les renovaron y a ella no. Habría que evaluar eso, ¿no? Ahora yo les respondo por último. Última pregunta. Señorita Vania, ¿por qué usted dejó su anterior empleo? Bueno, yo estoy muy agradecida con mi anterior empleo, pero decidí dejarlo porque sentí que ya era momento de que yo creciera profesionalmente. En ese empleo aprendí todo lo que debía aprender y sentía que ya no había más para crecer. Sentía que ya no había más por aprender, más para crecer y por eso con mucha pena decidí dejarlo y empezar a buscar otras opciones. Y por eso estoy aquí en su organización para poder seguir aprendiendo. ¿Me contratan o no me contratan? sí, Ahora sí me contratadísimo. contratan, pero lo que les he dicho no es cierto. Lo que les he dicho no es cierto. La verdad es que a mí me botaron de mi empleo porque cometí un error. La verdad es que yo salí de mi empleo porque ya no aguantaba a mi jefe. La verdad es que a mí no me renovaron el contrato porque no rendía bien, porque no me desempeñaba bien. Esa es la verdad. Y cuando yo les he dicho a ustedes la verdad, no me han contratado. Pero ahora que les he mentido descaradamente y les he dicho lo que ustedes querían oír, ahí sí me contratan. Y nosotros en la entrevista no tenemos que buscar querer escuchar querer oír lo que queremos escuchar. Tenemos que buscar la verdad. Y seamos consecuentes, seamos sinceros. Si una persona decide renunciar a su trabajo, es porque tuvo un problema, es porque ya no se sentía cómodo, es porque se sentía mucha carga o simplemente porque se hartó y ya no quiso o porque lo despidieron o no le renovaron el contrato. Esas son las causas por las cuales una persona decide quitarse de un empleo, decide irse. Muy pocas veces es la razón, es esa razón en la que, porque he decidido crecer personalmente, profesionalmente, muy agradecida con la empresa. Es muy pocas veces lo que pasa eso, son casos raros. La verdad es esa, que todos los que salimos de algún trabajo lo hacemos porque había algo que ya no nos gustaba, algo que ya no lo queríamos, algo que ya no tolerábamos, algo que ya nos fastidiaba. O nosotros hemos llegado a fastidiar a la empresa que nos han votado o nos han invitado a renunciar. Y yo ahora les he dicho casos que son reales, que son lo que pasa, que son los motivos por los que una persona deja de trabajar en su organización y ustedes no me han contratado. Pero cuando les he dicho una palabra dulce, bonita, una frase muy perfumada, muy bonita, muy motivadora, ahí sí ustedes me han contratado.
Es lo que nos pasa a todos los reclutadores, que caemos en el floro de los candidatos, por así decir. Los candidatos nos van a meter mucho floro. Nosotros tenemos que saber diferenciar cuál es la verdad y cuál no. Y en el caso de esta pregunta que me dicen, ¿por qué dejaste tu último empleo? No tiene ninguna finalidad de investigación. Pues su finalidad puede ser, sí, que yo sepa verdaderamente por qué se fue de su trabajo. Pero la persona a la que yo estoy entrevistando, en su cabeza sabe muy bien que si me dice la verdad de por qué salió de su trabajo, no me van a contratar. Por eso mejor le miento, le digo una mentira bonita, esta persona me la cree y ya tenemos más posibilidad de contratar. Y nuestra relación laboral la estamos basando en una mentira. Por eso, colegas, tenemos que tener cuidado al momento de entrevistar. Las preguntas que hagamos que tengan una finalidad de información, pero asimismo que sean aptas a responder con la verdad. No a que el trabajador me pueda responder no que el trabajador me pueda responder lo que quiero oír. Igual esta pregunta que de repente muchos nos han hecho en la entrevista. Mencióname cuál es tu principal defecto. Y les aseguro que muchos de los que hemos sido entrevistados o muchos candidatos que hemos tenido nos han dicho, mi principal defecto es ser muy perfeccionista con mi trabajo. ¿Les ha pasado eso o han escuchado eso o no? Que personas entrevistadas o cuando nos han entrevistado hemos dicho eso, que nuestro principal defecto es ser muy perfeccionista con nuestras funciones, con nuestras tareas. ¿Alguna vez les ha pasado eso? A ver, los leo. Sí, por ahí nos dice María Gilda. Sí, nos dice Mónica, o veamos ejemplos en internet cuando le preguntan al candidato, dime, ¿cuál es tu principal defecto? Ah, mi principal defecto es que soy muy perfeccionista con mis tareas y a veces no puedo distinguir mi tiempo libre porque me dedico a hacer mis tareas y esa es la mentira más descarada que nos pueden dar. Por favor, todos tenemos defectos, todos somos impuntuales, somos de repente con un lenguaje soez, somos irresponsables, somos desordenados, pero nuestro principal defecto no es ser perfeccionistas. Podemos ser perfeccionistas, pero no es nuestro principal defecto. Mentimos, ¿para qué? Para que ese defecto la organización vea como que, es una persona que se va a comprometer con nosotros. En las entrevistas mentimos descaradamente para buscar aprobación. Y si yo voy a hacer preguntas relacionadas o llevadas a que me mientan en la cara, no voy a contratar al personal ideal. ¿Cómo puedo preguntar sus defectos de esta persona sin llegar a que me responda la típica, es que soy muy perfeccionista? ¿Cómo puedo llegar a responder eso? Para hacer la pregunta de los defectos, simplemente lo que puedo hacer es en las pruebas, en los exámenes, en los exámenes psicológicos o en las pruebas, mejor dicho, en las pruebas psicológicas, ahí, si yo hago un test de personalidad, ahí me va a salir verdaderamente cuáles son los defectos de la persona. Y ya no tengo necesidad de preguntarle porque en el test psicológico ya lo tengo. ¿Para qué le voy a volver a preguntar algo que me va a mentir descaradamente? Tratemos de que la entrevista sea lo más fluida que se pueda, pero siempre buscando la verdad en la información. Siempre, siempre buscando esa verdad en la información. Vamos a seguir con nuestra siguiente diapositiva. Por acá, por acá. La contratación del personal. ¿Ok? Una vez de que yo ya pasaron todos mis candidatos las entrevistas, una vez de que ya todo ello se pudo solucionar, ya tengo a mi candidato ganador, ahora sigue que yo lo contrate. Y para contratar al trabajador, mejor dicho, el contrato es el procedimiento por el cual el candidato ganador pasa a ser trabajador. Tenemos varios tipos de contrato. En realidad tenemos dos tipos de contrato, dos grupos grandes de contrato. Contrato a plazo indeterminado y contrato a plazo fijo. Plazo indeterminado significa que tengo una fecha de inicio, pero no una fecha de fin. Plazo fijo
que tengo una fecha de inicio y una fecha de fin. Esto lo vamos a ver más a fondo cuando hagamos legislación laboral, que tenemos una parte de contratación, pero vamos viendo un poquito quiénes pueden firmar un contrato. En los procesos de contratación, unas personas que van a firmar el contrato primero tienen que ser mayores de edad. Después tienen que ser personas, si van a ser una persona menor de 18 años, tiene que estar emancipado legalmente. O si es mayor de 16 y menor de 18, tiene que tener un permiso o tiene que ser aprobado por sus padres o su tutor legal. Es decir, ellos le tienen que permitir que firme el contrato. Y en el caso de que vayamos a firmar un contrato con personal extranjero, ellos tienen que contar con toda su documentación al día. Es decir, permiso temporal de permanencia o permiso permanente o permiso de permanencia y permiso de trabajo. Tienen que tener estos papeles para que yo pueda firmar un contrato con un personal extranjero. El contrato puede ser verbal o escrito. Algunos contratos pueden llevarse a cabo de manera verbal, es decir, un acuerdo común entre el empleador y el trabajador sobre las funciones, sobre todo ello. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que estos contratos verbales van a carecer de valor legal. Es decir, si en algún momento yo quiero denunciar a mi empresa ante la SUNAFIL, ante el Ministerio de Trabajo, lo primero que ellos me van a pedir va a ser mi contrato de trabajo. Ellos van a decir, permítame por favor su contrato de trabajo. Y si yo les digo, no, lo que pasa es que mi contrato de trabajo es verbal con mi empleador, me van a decir, bien, pero un contrato verbal no tenemos para saber si verdaderamente ha habido incumplimiento en tus derechos del trabajo o al mismo empleador. Pero si tú no tienes un contrato físico, no tenemos evidencia para ver que este trabajador ha incumplido dentro de sus funciones, dentro de sus normas. Es decir, el contrato verbal carece de validez legal. Por eso siempre, aunque sea un documentito chiquito, un documentito simple, poniendo, identificándose ambas partes, poniendo para qué va a ser el trabajo, cuáles son las funciones, cuánto va a ser el sueldo, cuándo se va a pagar el sueldo, aunque sea un documentito chiquito, nos sirve. No hay que caer en el descuido de tener contratos únicamente verbales, por favor, no caigamos en eso. Después de los contratos, características del contrato. Tenemos que tener el título del contrato de trabajo, identificar las partes, tanto la parte empleadora o la empresa o de su representante legal y la parte trabajador, es decir, el nuevo trabajador, identificar con todos los datos necesarios, documentos de DNI o cédula de extranjería, dirección actual. Si de repente mi contrato es para Lima, pero en la dirección de su DNI dice que vive en Cajamarca. Entonces no le pondré en mi contrato la dirección de Cajamarca. Tengo que ponerle la dirección real, donde vive realmente. Que después de identificar las partes, enumeran los términos y condiciones del trabajo. Ahí es donde entra la duración del contrato, cuándo inicia, cuándo termina, todo ello. Después tendré que describir las responsabilidades, es decir, todas las funciones que va a realizar a detalle. No dejar nada fuera, no dejar ningún punto como que se supone pues que también debe hacer eso. No, en el contrato de trabajo nada se supone. Todo lo hacemos de manera detallada. ¿Qué más? Detalles de compensación. ¿Qué quiere decir? El sueldo. ¿Cuánto le voy a pagar? En el contrato de trabajo se pone el sueldo bruto. Más adelante vamos a ver la diferencia entre sueldo neto y sueldo bruto. Pero en el contrato de trabajo se pone el sueldo bruto. ¿Cuándo le voy a pagar? De repente le voy a pagar los viernes, los últimos días de cada mes. De repente le voy a pagar los primeros días del mes, en quincena. ¿Y por qué medio le voy a pagar? Si le voy a depositar a una cuenta bancaria, si de repente voy a
le voy a dar un cheque, le voy a dar en efectivo. Todo ello lo vemos por ahí en el contrato de trabajo. Ahí vemos todo, ¿ok? ¿Qué más? De ahí vemos los términos del contrato. Y acá, en los términos de contrato, yo les hago una consulta. ¿Ustedes creen que yo puedo pertenecer en dos planillas al mismo tiempo? ¿Qué creen ustedes? ¿Que yo podré pertenecer en dos planillas al mismo tiempo, sí o no? Sí, Sí, por ahí nos dicen. Los demás, a ver, los leemos, los leemos. Sí, 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 no creo. Claro que sí, yo puedo pertenecer a dos planillas de dos empresas al mismo tiempo. Eso se llama la bigamia laboral. Es decir, este, la bigamia laboral, yo puedo pertenecer a dos empresas, estar en las dos empresas en la planilla y trabajar en ambas, siempre y cuando no haya mezcla de horarios o no haya, mejor dicho, cruce de horarios. Es decir, yo no voy a trabajar en una empresa de 8 a 5 y en la otra empresa de 2 a 8. No, pues, no puede haber ese cruce de horarios. Mientras no haya cruce de horarios, yo puedo trabajar en dos planillas al mismo tiempo. Pero si la empresa en la que yo trabajo, en su contrato de trabajo, y a eso voy con esta parte de términos de contrato específico, pero si la empresa en la que yo trabajo, en el contrato me pone exclusividad laboral, que yo voy a trabajar exclusivamente para esa empresa, y yo acepto, ahí sí ya no puedo pertenecer a dos planillas. ¿Por qué? Porque estoy firmando una exclusividad laboral. ¿Qué significa de que estoy aceptando trabajar única y exclusivamente para ellos? Y hay empresas que nos solicitan eso, que piden exclusividad laboral porque quieren que todos nuestros esfuerzos, que todos nuestros esfuerzos o todo nuestro pensamiento, nuestra concentración esté solo en su organización y no en otra. Entonces, si en mi contrato de trabajo me piden exclusividad laboral y yo firmo y acepto, ya no puedo pertenecer a otra organización. Sí o sí, tengo que trabajar solo en ella. Pero si no me dicen nada, si no me ponen nada de exclusividad, yo puedo pertenecer a 2, 3 planillas, las que yo quiera, siempre y cuando no haya cruce de horarios. Y la inducción, hasta acá terminamos la contratación y la inducción de personal. En la inducción de personal tenemos 3 tipos: la inducción general, la inducción específica y la inducción de evaluación. ¿Qué es la inducción general? Es cuando el trabajador entra a la organización y le hago una capacitación o un entrenamiento sobre todo lo que tenga que ver con la organización: seguridad y salud, políticas de la empresa, normas, estructura, la cultura, costumbres que hay dentro de la organización. Esa es la inducción. Uso de repente adecuado del uniforme. Todo ello, esa es la inducción general. La inducción específica. La inducción específica es cuando ya el trabajador recibe una capacitación, una inducción netamente de su puesto de trabajo. Es decir, ahora sí va a recibir una inducción de sus funciones, lo que él va a hacer, de su área, de su trabajo, ¿no? Y la evaluación, se evalúan ambas inducciones para poder captarla, para poder asegurar la captación de aprendizaje. En el caso de que yo haya optado por el reclutamiento interno y mi trabajador haya ganado el concurso y él sea el que ocupe el puesto, ahí es donde yo me puedo ahorrar ya la inducción general. La inducción general me la ahorro, ¿por qué? Porque esa persona no es nueva en la empresa, ya conoce la empresa, las políticas, los reglamentos, los mandatos, ya conoce todo, no necesita más. En cambio, la inducción específica
ya no será tan ardua, ya no será tan detallada, porque ya conoce. Y ese es el beneficio que tenemos de contratar al personal por reclutamiento interno, que nos ahorramos todo este proceso de inducción, que también nos genera una inversión de tiempo, dinero y atención. Y por último, el seguimiento de personal, que es el último paso. En este seguimiento de personal, vamos a evaluar si la persona que hemos escogido era la persona ideal para el puesto ideal. Es decir, la finalidad de todo este proceso es que yo escoja la persona adecuada para el puesto, la persona correcta. Pero yo no voy a poder saber si es la persona correcta en la entrevista, ni al momento en que firme el contrato, ni al momento en que le haga su inducción. Ahí todavía no voy a poder saber quién es si es la persona ideal, si fue la mejor opción para escoger. Yo recién voy a poder saberlo en el seguimiento. Y en este seguimiento, ¿qué es lo que vamos a ver? En el seguimiento vamos a ver si es que vamos a hacer una evaluación. Es por eso que cuando empezamos o firmamos el contrato del trabajo con una persona nueva, ponemos el famoso periodo de prueba, que dura 3 meses. Este periodo de prueba, estos 3 meses, me sirven a mí para hacer el seguimiento, para ver si es o no es la persona. Acá tenemos que tener consideración en que de repente en el primer mes hay que darle tiempo para que se ambiente, para que se adecue, para que se adapte a esta nueva organización. Pero después, ya si hablamos ya para el segundo, tercer mes, si es la persona ideal, ya deberíamos ver resultados positivos, ya deberíamos ver proactividad o algo. En este caso, si es que no lo vemos, significa que algo nos hemos equivocado en el proceso. O de repente viene la persona, trabaja un mes y dice, ¿sabe qué? Disculpen, voy a renunciar, se me ha presentado una mejor opción o la empresa no es lo que yo esperaba, me retiro. ¿Qué significa? Que hubo algo en esta parte del proceso. Puede ser el perfil, puede ser el reclutamiento, la selección, la contratación, la inducción. Hubo algo en lo que yo he fallado. Si mi trabajador que yo contraté para que ocupe un puesto de gerencia y no da la talla, no puede, el cargo le quedó muy grande, no puede con las funciones, no es culpa del trabajador, ¿ok? Tenemos que quitarnos eso de la cabeza. No es culpa del trabajador, es culpa es culpa de las personas que hicimos el proceso de reclutamiento porque no hemos contratado a la persona ideal. Por acá leemos algunos comentarios. En las empresas, y al darle cuenta de uno de mis, a ver, por acá. A ver, quiero entender sus comentarios un poquito. Sí, no creo. Acá Mayra nos dice, en las empresas, sí, al darle cuenta de uno de mis empleadores, no lo entiendo bien. ¿Qué nos dice por acá Junior Flowers? Pero no en las horas laborales. ¿A qué se refiere Junior Flowers con no en las horas laborales para poder entender mejor? Pero como les decía, si al final de mi proceso la persona que yo contraté no es lo que yo esperaba, no hay que culpar al trabajador, no es culpa de él, es culpa de nosotros que no hemos seleccionado a la persona adecuada. Y es importante en esta parte de la selección, es importante entender que nosotros tenemos que contratar la necesidad de la organización, no a la persona. Y es un error que cometemos constantemente. Creo que este ejemplo se los había puesto ustedes, pero si no se los pongo. Supongamos que yo tengo mi equipo de fútbol. Tengo un equipo de fútbol bueno y me falta un arquero. ¿Ok? Me falta un arquero y pongo en CompuTrabajo. Se necesita arquero para selección de fútbol y por obras del destino, Messi, que se quedó sin trabajo, se postula a mi puesto de arquero. ¿Cuál es el error que muchas personas cometemos? Muchos de los que hacemos reclutamiento cometemos. Decimos, wow, Messi se ha postulado a mi puesto para un arquero. Messi, campeón del mundo, Balón de Oro, el mejor jugador del mundo.
quiere ser, se ha postulado a mi empresa para ser arquero. Por acá tengo de repente otros arqueros como Galese, otros arqueros como a veces que me pueden mencionar por ahí, arqueros, los que saben de fútbol, como el Dibu. De repente tengo a Galese, tengo al Dibu y tengo a Messi. Y yo digo, wow, Messi se ha postulado para mi puesto y como es el mejor jugador del mundo, por supuesto que lo voy a contratar a él y contrato a Messi para que sea el arquero de mi equipo de fútbol. Yo les pregunto, ¿Messi podrá dar la talla como arquero en mi equipo de fútbol? ¿Qué creen ustedes? No. ¿Por qué no, Elena? ¿Por qué no? A ver, díganos. Ajá. Yo pienso de que, bueno, si estamos hablando de que él va a ser para arquero, él no es arquero, ya lo conocemos de que él juega mucho para delantero, ¿no? Y no va a poder responder en ese puesto. Exacto, muy bien, Elena. Él no es para ese puesto. Él es delantero, él no es arquero. Y yo puedo decir, pero es que estoy contratando al mejor jugador del mundo. Obviamente que a mi empresa le va a ir bien con él porque estoy contratando al mejor jugador del mundo. Y no es así, mi equipo se va a venir abajo porque no tengo un buen arquero, ¿no? Porque no son sus habilidades. Él, en otras palabras, Messi no cumple con el perfil de puesto que yo quiero para un arquero. No cumple. Entonces, igual tenemos que tener nosotros ese cuidado en no contratar a la persona, contratar a la necesidad que tiene mi empresa. Podemos ver currículums impresionantes, personas impresionantes, ¿no? Experiencias, todo ello, pero que esta experiencia de nada nos sirve con lo que necesita mi empresa. No se adapta al perfil que tengo. Yo lo voy a contratar y esa persona puede ser muy inteligente, muy buena en su campo, puede ser erudito en su campo, pero yo lo voy a colocar en un puesto que no es para él y por lo tanto no va a rendir. Y si no rinde, después, ¿qué es lo que yo hago? No es tan bueno como decía. No es bueno, es malo. Una vez lo he contratado y no sabe nada. No es culpa de él. Es culpa mía que no seleccioné adecuadamente al perfil de trabajo. Y para eso es el seguimiento. El seguimiento es para ver si seleccioné adecuadamente a la persona o no. Pero ese consejo les puedo dar para sus procesos de reclutamiento y selección. Seleccionen la persona que cumpla con el perfil. Seleccionen la necesidad de su empresa. No seleccionen a la persona, sino a la necesidad de su empresa. Y hasta acá, queridos colegas, estamos culminando lo que lo que es reclutamiento y selección de personal. Permítanme un momentito, por favor, voy a dejar de compartir para compartir nuestra siguiente. Listo, perfecto, colegas. Ahora sí ya se me escucha. Estaba hablando con el micro apagado. Muy bien, queridos colegas, hasta ahí hemos terminado de ver todo lo que es reclutamiento y selección. Y ahora vamos a ver vamos a empezar a ver lo que es legislación laboral. Vamos a ver la introducción de la legislación laboral, vamos a ver un poquito, vamos a tratar algunos temas. El día de hoy nuestra clase, queridos colegas, va a terminar unos minutitos más antes, pero no se preocupen,
que esos minutitos los vamos a recuperar. Les pido primero que nada las disculpas del caso. El día de hoy he sufrido un accidente precisamente laboral en mi trabajo. Me he caído de las gradas y ahorita estoy internada en la clínica. Pero yo no puedo fallarles a ustedes, ¿ok? Yo tengo que cumplir con ustedes porque para mí es un placer poder dictar con ustedes, pero en unos minutitos me van a llevar a hacer unos exámenes, unas resonancias. Por eso es que vamos a terminar la clase hoy día unos minutitos temprano, de repente unos 15, 20 minutitos temprano. Pero en nuestra siguiente clase recuperamos esas horas. No se preocupen, acá le vamos a dar a ustedes el tiempo completo que ustedes merecen. Entonces vamos a ver lo que es la legislación laboral. ¿Qué es la legislación laboral? La legislación laboral en el Perú la entendemos por el conjunto de leyes o normas que regulan al trabajo. Nosotros podemos pensar en legislación laboral y se nos puede venir a la cabeza de repente algo como que legislación, entonces viene de leyes, entonces eso debe verlo más los abogados, pero no es así. La legislación laboral es algo que todos tenemos que saber. Desde las personas, desde que ocupamos un puesto de trabajo en una organización, tenemos que saber la legislación laboral que nos corresponde porque estamos dentro de ella. Es como que nosotros vivamos en una casa, pero no sepamos quién es el dueño de la casa o no sepamos cuáles son las órdenes de las reglas de la casa, estaríamos perdidos. Igual, la legislación laboral, desde que somos trabajadores, así nuestro interés no sea dedicarnos en recursos humanos, tenemos que saber todo al respecto de legislación laboral porque son cosas que nos afectan directamente. ¿Ok? Y la legislación laboral regula las relaciones entre la parte empleador y los trabajadores. También con los sindicatos. Y es lo que conocemos como el derecho laboral individual y el derecho laboral colectivo. ¿Cómo es el derecho laboral individual? El derecho laboral individual es cuando yo velo por los derechos del trabajador como individuo, como persona propia, ¿no? Es decir, que se le pague su sueldo, sus remuneraciones, sus horas de trabajo, todo como debe ser. Y el derecho colectivo es cuando yo ya tengo que velar por los derechos de trabajadores en manera de grupo o en manera de equipo. Y esos grupos, esos equipos de trabajadores que se juntan para hacer respetar sus derechos son los llamados sindicatos, que en un momentito vamos a ver el sindicato y acá lo tenemos, ¿no? El derecho laboral individual son los derechos y deberes del trabajador en particular. Y el derecho colectivo es cuando se une un grupo de personas para defender sus derechos y al cual nosotros le llamamos sindicato. Pero, ¿qué es primero un sindicato? Tenemos que ver para poder saber cómo tenemos que tratar con ellos. El sindicato es una organización o una asociación integrada por personas que pueden ejercer el mismo oficio o trabajar en la misma organización. Es decir, el sindicato se forma cuando son los trabajadores de una misma organización. Pero si son trabajadores, de repente todos son, supongamos, abogados. Hay abogados que trabajan en distintas empresas, pero deciden formar un sindicato únicamente para abogados y me puedo unir a ese sindicato. Ese sindicato no pertenece a ninguna empresa, solamente es un sindicato que se ha formado para la defensa de los derechos del abogado. Entonces me puedo unir también a esa empresa, también es válida como un sindicato. Y ellos se unen para la defensa de sus derechos e intereses comunes. Ya hemos visto, su principal función es proteger y defender los derechos de sus trabajadores ante cualquier entidad que ellos puedan sentir que esté vulnerando sus derechos. Quitémonos un poquito la idea de que el sindicato y el empleador son como el perro y gato que no se toleran, que hay cólera, que ellos discuten, que hay riñas entre ellos. Quitémonos un poquito esa idea, porque por lo general el sindicato y la parte empleadora, hablando de manera general, ojo, hay excepciones, claro que sí, pero hablando de manera en general, llevan una muy buena relación. Es decir, se llevan bastante bien porque llegan a tener acuerdos, ¿ok? Pero
pero sí, a veces el sindicato tiene que luchar contra la parte empleadora o contra cualquier entidad que puede estar vulnerando sus derechos. Y vamos a ver acá un pequeño ejemplo, un claro ejemplo de cómo actúa un sindicato en defensa de sus trabajadores. Si vemos esta imagen, a muchos se nos viene el recuerdo de este accidente que fue en noviembre del 2022, perdón, donde un camión, y los que no son de Perú, les explicamos. Los que son de Perú ya sabemos lo que pasó. Pero para los que no son de Perú, este avión de LATAM estaba a punto de despegar con destino a una provincia de Perú, cuando de repente se chocó con este con este camión de bomberos que también había ingresado a la pista de aterrizaje. ¿Y qué es lo que había pasado? Que en el aeropuerto hay dos empresas administrativas. Una empresa que se encarga de administrar la infraestructura de todo el aeropuerto y otra empresa que se encarga de administrar las salidas y arribos de vuelos, es decir, los vuelos que se van y que vienen, ellos autorizan todo. Y ambas empresas habían acordado hacer un simulacro ese día. Los bomberos, el camión de bomberos iban a hacer un simulacro, pero la empresa del camión de bomberos supuso que la otra empresa ya sabía que ellos tenían que entrar a la pista de aterrizaje y la empresa que administraba los aviones supuso que el camión de bomberos no tenía que entrar a la pista de aterrizaje. Al final los dos supusieron cosas y el resultado final fue la colisión de ambos, tanto del avión como del camión, donde lamentablemente resultó una persona herida de gravedad hasta el momento con pronóstico reservado y dos bomberos fallecidos. Apenas hubo este accidente, la de Pincri de Callao, es decir, la división de criminalística, creo que es de Callao, procedió con la detención inmediata de los dos pilotos de LATAM. Es decir, se dio el accidente, llegó la de Pincri y se los llevó presos, se los llevó detenidos a los dos pilotos de LATAM. ¿Para qué? Para que dieran su testimonio. A lo que inmediatamente uno de los sindicatos más grandes, dicho sea de paso, que tiene el Perú, es el Sindicato de Trabajadores de LATAM. En este caso, el Sindicato de Pilotos de LATAM alzó la voz de manera inmediata y los representantes se fueron a la de Pincri a reclamar de por qué se tienen que llevar presos o detenidos a sus compañeros si todavía no hay investigaciones. A lo que la de Pincri respondió, pero es que es obvio, porque el accidente, pues el avión ha chocado al bus, pues hay muertos, tenemos que detenerlos por el debido proceso. Y ni siquiera fue la empresa administradora del aeropuerto, ni siquiera fueron los representantes de LATAM. Los primeros que saltaron fueron el sindicato, a decir, ustedes están haciendo un arresto prematuro. Y con este arresto prematuro están dando a entender a la opinión pública que la responsabilidad del accidente ha sido parte de nuestros compañeros, cuando no es así porque no hay ninguna investigación. Por lo que el sindicato dijo, exigimos su inmediata liberación. La de Pincri dijo, no, es nuestro proceso y ustedes tienen que respetarlo. ¿Y qué hizo el sindicato? ¿Se quedó de brazos cruzados viendo cómo iban contra los derechos de sus compañeros? No. El sindicato agarró y emitió un oficio, un documento a la IFALPA. ¿Qué es la IFALPA? Es la Federación Internacional de Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Es decir, la IFALPA es como el sindicato más grande del mundo de trabajadores de líneas aéreas, ¿no? Como que el más. Y esta IFALPA, ¿qué hizo? Dijo, en este momento vamos a denunciar a las autoridades de Perú, porque se están yendo en contra de dos compañeros nuestros, primero, con un arresto anticipado y segundo, porque antes de arrestarlos para tomar su declaración, ellos tienen derecho a recibir atención médica porque también han sido parte del accidente. También ellos han resultado heridos
o con daños y están con un daño emocional, están en shock. Por lo que antes de detenerlos, ellos tienen que pasar un examen médico, psicológico y una asesoría legal para poder dar su testimonio. Cuando la IFALPA, que es el sindicato de sindicatos, se manifestó, de inmediato la de Pincli de Callao se arrugó, ¿no? Se asustó y a los dos pilotos les dijeron, ya, vayan nomás a su casa. Y sus compañeros del sindicato los recibieron, los atendieron, les brindaron el consuelo necesario, la atención necesaria y se los llevaron. Es decir, este sindicato actuó como debe actuar un sindicato. Vio que estaban vulnerando los derechos de sus compañeros, vio que estaban vulnerando sus derechos, que estaban yendo en contra de ellos y de inmediato saltó, de inmediato dijo, no, esto no lo vamos a permitir y lo lograron. Entonces, como ven, el sindicato no está creado únicamente para pelear con la parte empleadora, para ser el enemigo del empleador. El sindicato va a pelear contra cualquier organización, cualquier entidad, cualquier persona que vaya en contra de los derechos de sus afiliados. ¿Y qué tengo que hacer yo para poder, para poder formar un sindicato en mi organización? Primero, el sindicato tiene que tener mínimo 20 integrantes. Para que un sindicato se pueda formar, tiene que tener mínimo 20 integrantes. Por lo tanto, la organización tiene que tener como mínimo 20 trabajadores y estos 20 trabajadores tienen que estar dispuestos a unirse al sindicato. ¿Qué pasa si mi empresa no tiene 20 trabajadores? ¿Nos quedamos sin sindicato? Sí, se quedan sin sindicato, pero no se quedan sin representación. Porque si una empresa tiene menos de 20 trabajadores, puede elegir a 2 delegados que los represente ante su empleador y ante el Ministerio de Trabajo con la misma prerrogativa que lo haría un sindicato. Es decir, si no podemos formar un sindicato, podemos elegir 2 delegados. Pero acá hay una diferencia entre el sindicato y los delegados. En prerrogativas ante entidades como la SUNAFIL, Ministerio de Trabajo u otra entidad tienen la misma prerrogativa. Pero el sindicato a sus afiliados les exige un aporte económico. Este aporte económico puede ser desde 5 soles, 10 soles, 15 soles, 20 soles, o puede ser desde porcentajes de tu sueldo, el 2% de tu sueldo, el 1% de tu sueldo, pero te exige un aporte económico para que tú puedas pertenecer a este sindicato. ¿Por qué? Porque el sindicato se maneja con caja propia, se administra propiamente. No es que el sindicato va y le dice al empleador, empleador, somos el sindicato y vamos a entrar en huelga. ¿Nos puedes aprobar un presupuesto de unos 600 soles para comprar pancartas, para comprar piedras, para comprar carpas para acampar? No, el sindicato se maneja con recursos propios y esos recursos propios los genera de los aportes de los trabajadores. Si yo pertenezco a un sindicato, ¿es obligatorio que aporte a este sindicato? Sí, sí es obligatorio que aportes al sindicato. Pero yo pertenezco a la empresa. ¿Es obligatorio que yo tenga que afiliarme a un sindicato? No. Es totalmente opcional si tú te quieres afiliar o no a un sindicato. En cambio, estos 2 delegados que se eligen, ellos no pueden pedir a los trabajadores un aporte económico, no pueden decir a los trabajadores, mensualmente nos van a dar esta cantidad de dinero, esta cantidad de plata para recursearnos, no se puede. Que algunos delegados lo hagan por aceptación de los trabajadores es una cosa, pero nos regimos a lo que dice la ley, no se puede. Los delegados de trabajo no pueden pedir aportes económicos a la organización. Otra diferencia, la junta directiva de un sindicato, porque un sindicato, al ser una organización, tiene que tener una junta directiva liderada por un presidente, un secretario, un tesorero y un vocal, como mínimo. Tiene que tener esas 4 personas. Esta junta directiva del sindicato goza de horas sindicales en la organización.
Es decir, que dentro de su jornada de trabajo, ellos pueden dedicar horas para trabajar en sus sindicatos, para organizar a sus sindicatos, y esas horas son dentro de su jornada laboral y son remuneradas. Es decir, yo no le puedo decir a mi trabajador, tengo una reunión con la junta directiva del sindicato a las 12, así que voy a ir. No, no vas porque tú tienes que trabajar acá. O bueno, corre, pero yo te descuento esas horas que no vas a estar acá. No puedo. ¿Ok? Son las horas sindicales que se les respeta y son pagadas. En cambio, los dos delegados, ellos no gozan de horas sindicales porque no es un sindicato. Son representantes, son delegados y cualquier gestión que ellos puedan hacer tendrán que hacerla fuera de sus horas de trabajo o dentro de sus horas de trabajo si es que la parte empleadora lo acepta. Pero la parte empleadora no está en la obligación de aceptarlos. Muy bien, estimados colegas, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. ¿Qué tenemos para nuestra siguiente clase? Para nuestra siguiente clase vamos a dar un pequeño avance para que podamos asistir. Vamos a ver lo que son los tipos de régimen laboral. Desde el régimen laboral general, o el más conocido como el Decreto Legislativo 728, el régimen de la micro y pequeña empresa, el régimen de la construcción civil. Vamos a ver qué tanto varía los beneficios que ellos reciben del régimen general y el régimen minero y derechos y deberes de los trabajadores. Esos temas nos quedan pendientes para nuestra siguiente clase. Como les repito, estimados, estamos terminando la sesión unos minutitos antes, pero estos minutitos la siguiente clase los vamos a recuperar. Sí o sí los vamos a recuperar. Ustedes van a tener sus 9 horas de cursos completas. No se preocupen. De antemano quedo muy agradecida con ustedes y nuevamente ofrecerles las disculpas del caso. Es una situación que se me escapó de las manos. Me dieron el descanso médico, pero yo no puedo dejar de compartir con ustedes porque yo sé que ustedes tienen muchas ganas de aprender, que ustedes tienen muchas ganas de capacitarse y yo tengo que cumplir con eso. Muchas gracias, estimados colegas. Muchas gracias a ti también, estimada Valeria, por tu coordinación, por tu comprensión, y ya vamos a estar coordinando por interno para la próxima clase poder recuperar estos prácticamente 15 minutitos que nos está quedando de la sesión. Le dejo la sala toda suya.